En honor al tiempo, muy buenas tardes a todos. Bienvenido a este seminario organizado desde el programa Derecho, Ciencia y Tecnología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eh, nuestro programa lo que intenta hacer con esta y otras actividades, ¿no es cierto?, es tratar de eh, extender el conocimiento jurídico históricamente desde un punto de vista más teórico. Hoy ya tenemos un primer seminario que va a tener una visión un poco más práctica de las herramientas de inteligencia artificial, una visión más concreta de las herramientas que hay en inteligencia artificial, cómo usarla, ¿no es cierto?, los riesgos, las dificultades que estas representan, para lo cual tenemos dos expositores fantásticos hoy día. Primero, al profesor Juan David Gutiérrez, él es profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en Colombia, es doctor en Política Pública de la Universidad de Oxford, y es experto del Global Partnership on Artificial Intelligence, el GPI. Además es consultor internacional en temas de derecho y tecnología y tiene mucha experiencia en implementación de tecnología, ¿no es cierto?, sistemas jurídicos, en gobierno, etcétera. Y por otro lado tenemos a Natalia Jara, quien es profesora de nuestro diplomado en Derecho e Inteligencia Artificial, ¿cierto? Además, fue alumna de ambos diplomados que tenemos en la universidad, de protección de datos personales y el de inteligencia artificial, y el ambos además le fue tremendamente bien, por eso se transformó en profesora y actualmente está eh, eh, estudiando un magíster en Queen Mary, en Derecho, o sea, en Tecnología Media y Comunicación, y la verdad es que cada uno presenta, ¿no es cierto?, desde puntos de vista distintos, pero claramente complementarios, cómo el uso de herramientas de inteligencia artificial puede ser utilizado y cómo va afectando, ¿cierto?, el trabajo del día a día. Así que, sin alargar más de lo necesario, profesor Gutiérrez, el escenario es todo suyo. Bueno, muy buenas tardes, Matías, Natalia, un gusto estar con ustedes. A la universidad y a la Facultad de Derecho, muchísimas gracias por invitarme a este evento. Me encanta poder estar acá, así sea de manera remota. En otra oportunidad de pronto sea en persona. ¿Cuánto tiempo tengo? Y me cronometro. Se me ha olvidado preguntarles. Más o menos. 15 a 20 minutos. Listo. Ok, perfecto. 15 a 20 minutos. Bueno, comencemos por el comienzo. ¿Qué es inteligencia artificial? Yo quiero que nos pongamos de acuerdo sobre eso. No hay una sola definición, no hay consenso sobre qué es inteligencia artificial, pero quiero que nos pongamos de acuerdo en unos puntos básicos. El primer punto es que cuando escuchen la expresión inteligencia artificial, no piensen en singular, piensen en plural. Inteligencia artificial alude a una serie de tecnologías. Es un concepto sombrilla y por lo tanto es difícil hacer grandes generalizaciones porque realmente estamos aludiendo a diferentes tecnologías. Entonces, en plural, así como cuando yo uso la expresión vehículo, y un vehículo puede ser una bicicleta, una moto, un automóvil, bueno, igualmente ocurre con inteligencia artificial. En segundo lugar, una definición de trabajo que podemos tener es que la inteligencia artificial son sistemas computacionales que tienen diversos grados de autonomía y que a partir de unas instrucciones sobre unos objetivos previamente definidos por seres humanos, resuelven problemas o cumplen esos objetivos. Y hay discusión sobre si su principal propiedad es que imitan funciones cognitivas humanas o incluso no simplemente imitan, sino que las aumentan, van más allá, son capaces de, imaginémonos, por ejemplo, hacer reconocimiento de miles o millones de textos en fracciones de segundos, cosas que no podría hacer un ser humano. Pueden identificar patrones en igualmente miles o millones de textos y producir, digamos, análisis a partir de eso. Entonces, nos hemos puesto de acuerdo en que es un concepto que alude a un conjunto de tecnologías, es un concepto sombrilla, que a pesar de que no hay una definición única, nos podemos poner de acuerdo en esta definición de trabajo de inteligencia artificial como sistemas computacionales que tienen algún grado de autonomía y que pueden cumplir unas funciones de resolver unos problemas o alcanzar unos objetivos previamente definidos por seres humanos. Bueno, eso, ¿por qué lo digo? Porque seguramente hoy vamos a darle mucho vuelo, le vamos a dedicar más tiempo a hablar de una tecnología muy puntual que son los modelos de lenguaje a gran escala, LLMs, no como los LLMs de los masters, sino
modelos de lenguaje a gran escala, que son los modelos a partir de los cuales operan herramientas como ChatGPT, de la cual seguramente hablaremos también más tarde. Yo no voy a usar diapositivas, pero sí les voy a mostrar en un segundo, voy a compartir mi pantalla para que veamos en vivo en directo ChatGPT, Claude y bueno, otros chatbots que hay por ahí en el mercado. Pero bueno, entonces ya nos ponemos de acuerdo que es inteligencia artificial, entonces entremos al mundo de los modelos de lenguaje a gran escala. ¿Qué es un modelo de lenguaje a gran escala? Paréntesis, como el que utiliza ChatGPT, cierro paréntesis, son sistemas que a partir de un cuerpo de textos con el cual fue entrenado, en el caso de ChatGPT estamos hablando de billones de parámetros que fueron obtenidos de Internet. A partir del entrenamiento con estos billones de parámetros obtenidos de textos de Internet, los modelos de lenguaje están entrenados para predecir el hilo de palabras que más probablemente continúa previo a una consulta. De pronto hay algo muy similar que todos usamos en nuestro día a día y que ilustra mejor esto que acabo de decir tan abstracto, y es cuando uno está usando su celular y está escribiendo un mensaje de texto en WhatsApp, imaginémonos, y uno empieza a escribir, a uno le empiezan a aparecer sugerencias de palabras. ¿Qué hay detrás de eso? Hay un pequeño modelo de lenguaje que está tratando de predecir cuál es la siguiente palabra que viene, dado el hilo de palabras anterior. ChatGPT y los modelos de lenguaje a gran escala que usamos son mucho más complejos que eso que acabo de decir, y el entrenamiento de esos modelos es mucho más complejo que el que describí, simplemente de hacer predicciones probabilísticas sobre cuál es el hilo de palabras siguiente, dado una consulta previa. Pero digamos que es muy importante tener en cuenta esto, porque podemos caer en el error de que estos modelos de lenguaje como ChatGPT y Claude+, y muchos otros que hay por ahí afuera, piensan o razonan o son capaces de, digamos, de tener sentimientos propios o de expresar emociones. Digamos, esos sistemas lo único que hacen es identificar patrones a partir de los textos con los cuales fueron entrenados, y después de hacer millones de simulaciones, y para eso fue entrenado durante literalmente meses el sistema, ser capaz de ofrecer predicciones sobre el siguiente hilo de palabras, dado una pregunta previa. Entonces, de pronto este es el momento de pasar a mostrarles. Seguramente muchos de ustedes ya han usado ChatGPT o alguna modelo de lenguaje similar, pero yo voy a mostrarles en todo caso a los que no lo han hecho todo en este momento. Entonces, para los que están viendo en este momento mi pantalla, y si no lo están viendo, alguien avíseme que no están viendo mi pantalla, les estoy mostrando una plataforma, una interfaz que se llama pow.com. Entonces, pow.com lo que nos hace es ofrecernos diferentes modelos de lenguaje de gran escala con el cual podemos interactuar. Entonces es un solo lugar donde uno puede hacer, interactuar con diferentes modelos, y por eso lo uso, pero yo estoy tratando como de promoverlo, ni mucho menos, no tengo nada que ver con pow.com, pero es el que actualmente uso. Entonces en este momento ustedes están viendo ChatGPT. De hecho yo le había hecho una pregunta a ChatGPT sobre, quería ver qué respondía ChatGPT cuando le preguntaba qué herramientas de inteligencia artificial están disponibles para abogados y cuáles son sus funciones. Además, le pedía que indicara si eran gratuitas o si fueran digamos, sujetas a un pago. Entonces, ustedes pueden ver acá la respuesta que dio ChatGPT de 8 distintos sistemas de inteligencia artificial que pueden utilizar los abogados, identificando para qué funcionan y si son pagados o no. Entonces, hasta ahí, pues, muy impresionante. Por supuesto que los modelos de lenguaje a gran escala son muy impresionantes, son herramientas muy poderosas. Yo el año pasado ya había usado el papá de ChatGPT, que es GPT-3, y digamos que ya se me pasó como ese efecto de wow, de impresión, pero digamos, si a ustedes les parece impresionante, los entiendo aún más. De hecho, le hice la misma pregunta a GPT-4, que es el nuevo sistema que fue lanzado hace poco, y GPT-4, como pueden ustedes ver, a la misma pregunta, ofrece unas respuestas mucho más detalladas que su antecesor. Ahora, hasta aquí todo suena impresionante y muy bien, y suena como a que definitivamente
muchas personas vamos a tener que empezar a buscar otros trabajos porque vamos a ser desplazados por máquina. No, esa no es la realidad. ChatGPT, GPT-4 y todos los modelos de lenguaje son muy impresionantes, pero lo cierto es que esa tecnología actualmente no es plenamente confiable porque de manera sistemática arroja errores, imprecisiones e incluso como no hay una distinción entre la ficción y la realidad, y en la medida que el sistema también ha sido entrenado con literalmente obras de ficción, en ocasiones el sistema alucina y no solo responde erróneamente, sino que incluye información falsa. Entonces, por ejemplo, veamos acá un ejemplo. ROS Intelligence, que es el primer sistema que está ofreciéndonos GPT-4 como un ejemplo de un sistema de inteligencia artificial que sirve en este caso para hacer investigación legal y que lo que le busca a uno es básicamente, es un buscador de casos, pero que además puede generar resúmenes de casos o ayudarle a uno a identificar con mayor precisión casos pertinentes o argumentos dentro de esos casos que sean pertinentes para el caso que uno esté trabajando. ¿Qué error hay ahí? Que ROS Intelligence hace 2 años dejó de funcionar. Dejó de funcionar porque hubo una demanda por parte de una empresa que no voy a mencionar acá, pero es una empresa que también tiene un buscador legal y que también tiene unos sistemas de inteligencia artificial funcionando a partir de ese buscador, y hace 2 años el sistema literalmente está apagado. Si ustedes buscan ROS Intelligence, no van a poder entrar a la aplicación. Y sin embargo, GPT-4, a la pregunta que yo le hice de que si habían herramientas disponibles para abogados, la primera que me respondió, justo no funciona. Luego nos da otra, nos dice Blue J Legal. Esta respuesta contiene información correcta y contiene información que no es correcta. Entonces, en efecto, esta empresa, la empresa que ofrece Blue J Legal, que permite, digamos, revisar particularmente información asociada a impuestos e incluso hacer predicciones sobre cómo de pronto determina una agencia de impuestos podría evaluar determinados tipos de clasificaciones impositivas, digamos, dentro de la contabilidad de la empresa. Pero, por ejemplo, no es cierto, a pesar de lo que dice acá, que sirve también para hacer producciones realizadas con derecho laboral. Eso no es cierto. Digamos, realmente solo en este momento, que yo sepa, por lo menos solo está disponible para tax law. Luego hay otras respuestas que sí son correctas. Entonces, por ejemplo, CaseText ciertamente existe. De hecho, aquí está CaseText, que tiene algo en particular y es que está funcionando a partir de GPT-4. Entonces, no es como un sistema particularmente o únicamente desarrollado a partir de información jurídica, sino que también está funcionando de la mano con GPT-4. Está Kira Systems, que es efectivamente es un programa que sí está funcionando y es para revisión de contratos. Y bueno, de aquí en adelante hay un montón de sistemas, casi todos son para revisión de contratos o para hacer trabajos de debida diligencia, y como la información es correcta, algunos de estos han sido, digamos, hay un poquito más de información que no está completa, porque por ejemplo acá hay una empresa que no nos dice acá, pero que fue comprada. Entonces esta empresa que se llama Predicta compró, perdón, me devuelvo, compró Gavelytics, que era para hacer predicciones sobre potenciales resultados dependiendo de qué juez o qué composición de jurado o de tribunal había. Entonces, pues esta información es correcta que existía este sistema, pero el tribunal, pero fue comprado por otra empresa que se llama Predicta. Y bueno, entonces, digamos, ¿qué mensajes quiero dejarles? Y voy a dejar ahora sí de compartir mi pantalla. ¿Qué mensajes quiero dejarles detrás del uso de modelos de lenguaje de gran escala como ChatGPT o GPT-4, que era lo que estamos viendo? Y es, funcionan son a partir de modelos de lenguaje que predicen un hilo de palabras. No razonan, no piensan, no distinguen ficción de realidad. Por tanto, de manera sistemática responde con errores y responde incluso con ficción. No lo había mencionado antes, pero además los sistemas reflejan los datos con los cuales fueron entrenados. Y estos sistemas generalmente, los que están abiertos, como ChatGPT, GPT-4 y demás, funcionan con datos que fueron literalmente obtenidos de Internet, raspados de Internet. Y en Internet, pues ustedes saben que es una cloaca
y que hay de todo, y por eso en ocasiones los sistemas pueden reproducir sesgos sociales, digamos, discriminación, puede hacer recomendaciones peligrosas. A pesar de que de pronto ustedes empezaron a oír sobre ChatGPT solo en noviembre o diciembre del año pasado, realmente los modelos de lenguaje a gran escala son una herramienta, perdón, una tecnología que no es nueva. La diferencia de hoy en día es que OpenAI, la empresa que desarrolló ChatGPT, fue la primera que la puso de acceso abierto al público, porque Google hacía varios años está experimentando con su propio chatbot, eh, digamos, a otras empresas, incluyendo a Microsoft, a Facebook o hoy en día Meta, también tenían, digamos, sus modelos, pero no los habían querido sacar al mercado abiertamente, así como lo hizo OpenAI, pues precisamente porque es un producto no terminado y porque está, digamos, genera respuestas equivocadas, genera sesgos, genera discriminación y no habían podido resolverlo como todavía no se ha podido resolver en efecto. Es verdad que si uno hace preguntas y consultas a estos tipos de sistemas, puede aumentar la probabilidad de que la respuesta sea mejor, pero digamos, esa ingeniería de preguntas nunca va a resolver totalmente el problema de las respuestas incorrectas o alucinaciones. Y por eso digamos, no pierdo la oportunidad de insistirles, si van a usar este tipo de sistemas, no lo usen como un oráculo. Los modelos de lenguaje de gran escala no pueden usarse como si fueran infalibles, como si fueran confiables y que van a ofrecer respuestas correctas. No, no es así. De hecho, mi recomendación es que cualquier cosa que les responda y que ustedes consulten en las respuestas debe ser verificado con fuentes confiables. De hecho, eso no quiere decir que no necesariamente si ustedes están de afán y quieren ahorrar tiempo, el sistema les va a ahorrar tiempo. De pronto no les va a ahorrar tiempo porque es que igual tienen que verificar lo que el sistema responde. Por supuesto, si quieren hacer la tarea bien, ¿no? Y para un abogado eso es básico. Para que tengan una idea, ChatGPT puede inventar sentencias, puede inventar contenidos normativos y si ustedes generan un concepto legal, o si fueran jueces y produjeran una sentencia, pues de pronto van a introducir información falsa porque ChatGPT, como les decía, inventa contenidos normativos y jurisprudencia. Entonces, mi recomendación es que usen estos sistemas para explorar, no para empezar a investigar, para inspirarse, para organizar sus ideas. No los usen como buscadores de Internet, para eso funciona mucho mejor Google y los demás. Tengan mucho cuidado con la información que ingresan al sistema porque si ustedes revisan los términos y servicios, toda información que ustedes ingresen al sistema la va a usar la empresa. Entonces, ustedes no pueden, por ejemplo, incluir información sensible, personal y mucho menos confidencial si están haciendo un trabajo legal. Pues, digamos, mi mensaje definitivo y que voy a dejar para luego, si hay más tiempo en las preguntas y respuestas, es que deben usar estos sistemas de manera informada, transparente, ética y responsable. Y lo explico rápidamente. Informada quiere decir que ustedes tienen que saber cómo funciona el sistema, saber cuáles son sus límites y sus riesgos. Debe ser un uso transparente en el sentido de que ustedes no deben hacer pasar propio generado sintéticamente por el sistema como si fuera propio. Primero porque pues no es ético, pero segundo porque además viola los términos de uso del sistema. Segundo, el uso debe ser ético en el sentido de que si van a usar el sistema, deberían reportar cómo lo usaron y sobre todo, si van a transcribir texto sintético producido por el modelo, pues al lector deben permitirle saber qué es producido por el modelo y qué es producido por un humano, no hacerlo pasar por ustedes mismos. Y segundos, por último, perdón, el cuarto, el uso responsable implica que si sabemos que estos sistemas son poco probados, que producen tantos errores o que son imprecisos o que pueden alucinar, pues si ustedes van a ser responsables, tienen que verificar absolutamente todo lo que el sistema responde si es que pretenden usar esa información. Les voy a dejar hasta acá. Voy a copiar cosas en el chat porque creo que hay insumos interesantes que he producido sobre esto y que de pronto pueden interesarles. Muchas gracias. Creo que me demoré 2 minutos más. No, perfecto, profesor Gutiérrez. Muchas gracias. Interesante. Y yo creo que aparecen varias preguntas que por favor le pido a las personas que están en el público que las vayan anotando yo lo veo arriba como
PIR. Ahí pueden ir anotando las preguntas, porque ya hay algunas y las vamos a dejar para el final, pero por favor vayan anotándolas, así podemos incorporarlas después. Simplemente agregar en el contexto, ¿no es cierto? Pasar un poco de publicidad. Esto se da en el contexto del Diplomado de Protección de Datos Personales, que es un diplomado que damos en la Universidad Católica, que lo que hacemos es discutir, ¿no es cierto?, muchos de estos temas. Son más de 100 horas de análisis de derecho de inteligencia artificial desde 3 perspectivas aplicadas y una teórica. El primer módulo donde vienen ingenieros, matemáticos, etcétera, eh, eh, a explicar cómo funciona la inteligencia artificial, ¿no?, desde el punto de vista explicado para personas que no son de la ciencia más dura. Y después 3 módulos donde vienen fiscales o gerentes legales de empresas a decir, o gerentes legales de fondos de instituciones, a decir cómo se aplica en el mundo público y ejemplos, después cómo se aplica en el mundo privado y ejemplos, y después finalmente cómo se aplica en el mundo de la defensa militar y ejemplos. Entonces finalmente termina a ser, son 100 horas, ¿no es cierto?, donde logramos transmitir todos los diferentes desafíos que un abogado debería enfrentarse al momento de la contratación, ¿no es cierto?, la revisión, la auditoría, etcétera, de un sistema de inteligencia artificial. Pero sin más, en el fondo le doy la palabra a Natalia Jara. Ya la presenté, pero simplemente agregar que Natalia tomó los 2 diplomados de la universidad, ¿no es cierto?, actualmente haciendo un magíster, y la estamos convenciendo, o va a ser futuro convencerla y haga el doctorado en estos temas, pero me parece que hay intenciones de ahí por ahí. Natalia, todo tuyo el escenario. Muchas gracias, Matías. Bueno, los saludo a todos. Muchas gracias por recibirme. Quiero compartir pantalla antes de, porque ahí voy a dejar de verlos, así que quiero confirmar que se ve la presentación. Se ve perfecto. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias por este espacio. Continuando un poco con la idea de Matías, en realidad, como exalumna de ambos diplomados, lo recomiendo absolutamente, tanto datos personales como inteligencia artificial. Y en esta oportunidad quiero que conversemos un poco, tomando también la excelente introducción que pudo explicar Juan David respecto a qué podemos utilizar los abogados o qué herramientas de inteligencia artificial podemos usar los abogados que trabajamos en el sector privado. Para eso me gustaría que por lo menos el día de hoy, pese a que va a ser una presentación breve, no pretende profundizar ni ser una gran, digamos, una gran exposición respecto de qué son las Legal Tech o qué es el ChatGPT. Sí me gustaría que conversáramos un poco de las tendencias que podríamos implementar en el quehacer jurídico. Principalmente las Legal Tech en materia de revisión y análisis de documentos, como comentaba Juan David, también redacción de documentos y por último investigación jurídica, sin perjuicio que existen otras tendencias que por lo menos en opinión personal creo que están en un nivel un poco más inmaduro, como por ejemplo análisis predictivo respecto del resultado de ciertas sentencias. Hay otras tecnologías que nos darían susto a todos los abogados que nos gusta quizás litigar, pero que tienen un porcentaje de éxito quizás del abogado versus un juez. Entonces, hay un montón de ámbitos de Legal Tech que podemos conversar, pero elegí estos 3 porque en realidad son herramientas que hoy día ya se utilizan en el mercado y pueden servir de referencia quizás como para explorar o imaginarse nuevas incorporación de nuevas herramientas. Finalmente, quiero que conversemos un poco de esta famosa herramienta que está tan de moda, ChatGPT, como herramienta de investigación jurídica y algunas reflexiones quizás también como nos hizo Juan David respecto de qué podemos hacer los abogados frente a la inteligencia artificial. Entonces, retomando un poco lo que nos comentaba Juan David, quiero que comencemos esta exposición quizás reflexionando o teniendo presente en términos muy, muy sencillos cuál es la tecnología que está detrás de las Legal Tech, que básicamente son tecnologías que utilizan la inteligencia artificial para apoyar o complementar de alguna forma la profesión jurídica. Y estas son básicamente tecnologías que están incorporando técnicas de Machine Learning y procesamiento de lenguaje natural. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Básicamente, a partir del uso del lenguaje, están generando miles, millones de correlaciones y patrones que podemos encontrar quizás a través de entre distintas palabras, en distintos conceptos, significados, contextos del uso de la palabra,
para encontrar o en el fondo generar o llegar a un resultado, un fin esperado. Puede ser traducción, puede ser buscar información de forma más eficiente, puede ser redacción, puede ser proponer un nuevo texto. Sea cual sea el fin, básicamente estas técnicas lo que están haciendo es tomando el uso del lenguaje, aprendiendo constantemente, entrenando ciertos algoritmos que van a estar supervisados o no, pero básicamente van a generar ámbitos de relación en otro uso del lenguaje que pueda estar compartido quizás a través de la palabra o el significado o el contexto en que se utiliza esa expresión. Cuando uno tiene claro eso, creo que es súper importante, o sea, es un buen puntapié, digamos, para entender cómo funcionan estas tecnologías, cuáles son las ventajas, cuáles son el provecho que le podemos sacar y también cuáles son sus restricciones, porque básicamente siempre va a estar aprendiendo en base a la correlación que exista en el lenguaje jurídico, en este caso, ya que estamos hablando de Legal Tech. Entonces, como les comentaba, vamos a ver tres tendencias. La tendencia quizás más exitosa hoy día en el mercado es la revisión y análisis de documentos. Básicamente utilizar todas estas tecnologías de inteligencia artificial, o sea, técnicas de inteligencia artificial, para procesar de forma muy eficiente grandes volúmenes de información con un fin definido. ¿Por qué hoy día están tan de moda? Porque sin perjuicio que no son 100% precisas, como comentaba Juan David, han dado quizás un pie, avanzado un pie más adelante, dado un paso un poco más allá, y lo que han podido hacer es que ya no es una búsqueda de una palabra exacta con la otra. Por ejemplo, búscame en el documento todas las veces que está la palabra abogado. Hoy día, si es que hablamos de abogado, si es que hablamos de, por ejemplo, el representante legal, si es que hablamos del mandatario judicial, quizás las técnicas de inteligencia artificial han logrado un avance y han podido relacionar todos estos conceptos que ya no utilizaban la misma palabra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que básicamente aquí hay una mejoría porque ya las cosas no tienen que ser exactamente lo que dicen que son para que el sistema las encuentre, sino que quizás podemos haber avanzado lo que esa meta que tenemos todos los abogados quizás, que es buscar las cosas como son y no lo que dicen que son. Entonces la herramienta nos va a ayudar a buscar un poco más de precisión, sin perjuicio que no va a ser 100%, en la búsqueda de cierta información. Entonces, como comentaba Juan David, existen distintos software, como los que tengo aquí en pantalla. No tengo ninguna intención de promover ninguno de estos software, porque además son licencias pagadas, pero sí quiero que entendamos que son software que están siendo utilizados en la industria, por lo menos, por ejemplo, para hacer o mejorar la eficiencia en los due diligence, o sea, buscar, subir todos los documentos a un data room y tener ciertas búsquedas como, por ejemplo, encontrar todos los contratos que están firmados por las mismas partes, quizás buscar todos los contratos que tienen una cláusula de arbitraje, quizás encontrar todos los contratos de trabajo en donde aún no hay finiquito. Entonces, hay un montón de cosas que nosotros podríamos estar predefiniendo y dependiendo de la habilidad del software y cómo el algoritmo va aprendiendo de lo que por una parte estamos alimentando y le estamos pidiendo, vamos a encontrar información de una forma un poco más eficiente, más rápida, sobre un determinado tema. También, en esa misma línea, va a ser, por ejemplo, este software va a ser capaz de buscar términos, cláusulas contractuales claves. Les voy a mostrar brevemente uno de estos software, uno de los videos promocionales de estos software para que se imaginen un poco qué es lo que se puede hacer con estas herramientas. Pero básicamente podríamos sencillamente preguntarle al software cuáles de todos estos documentos, que pueden ser miles de documentos que se suman al software, tienen una cláusula contractual de confidencialidad, por ejemplo. También algunos, al menos, y aquí quiero hacer el disclaimer, algunos dicen, no sé si exactamente logran hacerlo con tanta precisión, pero dicen que son capaces de encontrar ciertos patrones en una historia contractual. Entonces imaginemos que tenemos dos empresas o dos entidades, digamos, que tienen una larga relación contractual. Se puede encontrar un patrón respecto de ciertas cláusulas que son importantes para cada una de las partes y eso básicamente te permite de alguna forma mejorar quizás la redacción del contrato o eventualmente no olvidar ciertas cosas que deberían estar presentes en esa relación, dependiendo del interés de las partes. Y por supuesto también, que es quizás lo primero, pero que hoy día podríamos
quizás aventurarnos a que está un poco más perfeccionado, que es la gestión y control de contratos y juicios. También estas herramientas, a propósito de la técnica que utilizan y cómo funcionan, también han sido capaces de ayudarnos a redactar documentos con mayor facilidad. ¿Qué quiero decir con esto? En la medida que el algoritmo va entendiendo o va aprendiendo que existe una cláusula, por ejemplo, contractual tipo de confidencialidad, de compliance, protección de datos personales, etcétera, se podría también utilizar esta herramienta, porque generalmente los mismos software que les mostré antes tienen esta contracara, que es básicamente guardarla de forma inteligente, esta cláusula, y luego simplemente, en vez de copiar y pegar la cláusula como uno lo puede hacer quizás con un modelo a la antigua en Word, a la antigua, pero en verdad sí lo trabajamos todos todavía, yo creo, es agregar y pedirle, necesito las cláusulas de confidencialidad, las cláusulas tipo de protección de datos, de jurisdicción, de, por ejemplo, ley aplicable, etcétera, y te va a armar el contrato de forma inteligente. Y lo que se supone que tiene que hacer el abogado, con esta ayuda del software, es perfeccionar o customizar ese contenido respecto de la relación contractual, pero ahorrándose todo el trabajo de incluir las cláusulas tipo. Aquí les quiero mostrar brevemente qué prometen estas tecnologías. Natalia, perdón, que no estás compartiendo el audio. Ah, chuta. Espera, arriba, perdón, ¿Cómo que te entiendo. compartir? Arriba cuando dice donde dice compartir, Ah, no, esto es compartir el video. claro, pero por eso, si quieres deja de compartir, Ah, ya. un Ya segundo. sé, ¿quieres que vaya al de YouTube? No, 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 es lo mismo, deja de compartir, por así como parar de compartir, y arriba, cuando vuelvas a ingresar a la opción de compartir, a ver, Me no te pilló la preocupes, tecnología. no te preocupes, Teams es mañoso. Arriba pon en compartir y primero marca la opción de incluir sonido del equipo, que está Ah, justo debajo, perfecto. y después seleccionas la carpeta. O sea, la que quieres A ver, compartir. volvamos a la presentación. Ujú. Legal teams across the ¿Sí? world are Ahora working sí, smarter. ahora sí. Ya, Instead of spending perdón. countless hours drowning in the fine print of contracts, they're using artificial intelligence to review and analyze them in minutes. Every hour saved is now spent wisely, closing deals, building new business, and delivering value to clients. That software is called Kira, the award-winning contract review and analysis AI. Kira is trained by lawyers to find hundreds of clauses and discrepancies across due diligence, lease abstraction, compliance, deal points, and more. Begin by importing your document sets. Kira can read, identify, and extract information from almost any format. Then, gets to work. In minutes, Kira will process your documents to flag clauses, risks, and information that is significant to you. Use Kira's streamlined interface to quickly summarize key findings. Then, export a report in your preferred format. Done. Need to flag information unique to your legal team? Add your own custom information and Kira will automatically flag it in your documents, every time. Kira. Join hundreds of smart legal teams supercharging their contract analysis. Start by requesting your demo today at kirasystems.com. Bien. Ese es uno de los ejemplos, pero esto demuestra básicamente la Legal capacidad de teams estas tecnologías. En resumen, ¿qué es lo que nos están prometiendo, al menos estas nuevas legal techs, sobre todo a nivel de revisión, análisis y redacción de documentos?
Generalmente lo que nos están ayudando es a reducir el tiempo invertido en la revisión o cualquiera de estas actividades en los documentos. Algunas de estos software, que de hecho también nos presentó Juan David, nos están prometiendo la reducción más o menos del 90% de las horas hombre o en la revisión manual versus a la revisión que podría realizar el software. También tenemos esta asociada totalmente con la idea de la reducción del tiempo también a los costos asociados de revisión. Pensemos que ciertos due diligence también tienen el defecto quienes requieren un análisis multijurisdiccional. Entonces, por ejemplo, los costos también están asociados a la traducción, están asociados al contacto quizás con otros abogados. No es que la idea es reemplazar al resto de los abogados, pero finalmente sí hay ciertos costos asociados que podrían se podrían deber gracias a la implementación de estas nuevas técnicas y estos nuevos software. Por supuesto, la mayor eficiencia también en la distribución de tareas. Generalmente estos software tienen incorporados ciertas interfaces para trabajar en grupos, los data room, que permiten distribuir tareas y asignar, por ejemplo, al encargado de ciertas carpetas, al encargado de la edición del documento, al encargado de la distribución, por ejemplo, de materias, como se hace a nivel de los estudios jurídicos. También prometen esta idea de la mejor gestión y control de la información, porque, por ejemplo, quizás una empresa podría contratar uno de estos software para tener una gestión documental de sus contratos y tener una visión un poco más gráfica de qué contratos, por ejemplo, podrían estar próximos a vencer, qué contratos podrían requerir cierta renovación, qué contratos requerirían, por ejemplo, el finiquito. Entonces, esto facilitaría de cierta forma la gestión no solamente de la información interna, sino que también del ciclo de vida de los contratos, lo cual parece bastante interesante. Y también esto ocurre también en materia de juicio. Quizás como les comentaba, sería la ventaja que podrían ayudarnos a revisar en distintos idiomas. Independiente, por supuesto, que nuevamente reiterando este disclaimer que la tecnología no es tan precisa, pero sí puede ser una gran aproximación al concepto. Y en teoría promete seguridad de la información y data rooms. En este caso, aquí ya me reservo completamente, digamos, mi propia prevención, y que esto habría, si es que hay algún interesado en contratar alguno de estos software, que me parece muy, digamos, muy interesante quizá explorarlos. Cláusulas de seguridad de la información y confidencialidad, por supuesto, que tienen que estar presentes para que podamos asegurar la confidencialidad también a los clientes que atendemos. Por último, y quizás solamente a propósito de esta presentación, porque hay muchas otras tendencias en Legal Tech, es el trabajo de software para la investigación jurídica, en donde básicamente lo que vamos a hacer son distintos software que nos ayudan a utilizar, a buscar de forma supuestamente más eficiente la información. Yo creo que siendo usuaria de algunos de estos software, creo que efectivamente es mucho más simple que quizás solamente recurrir por ejemplo, a ciertas bases de información que uno tenía anteriormente o ir a la biblioteca. Por supuesto que esto hace mucho más eficiente porque arroja resultados mucho más rápido, pero nos permiten encontrar no solamente quizás derecho positivo en el sentido de legislación, tratados internacionales, reglamentos, sino que también nos ayudan a encontrar en muchas ocasiones doctrina que nos puede ayudar a fortalecer cierto trabajo o línea de investigación. Por supuesto también jurisprudencia. Entonces nos permiten quizás por temática encontrar distintas fuentes de información para resolver alguna cuestión o pregunta jurídica que tengamos pendiente. Y con esto pasamos quizás a uno de los software que está más de moda, que es básicamente ChatGPT, y básicamente como herramienta para investigar. Y básicamente este mismo se explica como un modelo de lenguaje que está basado en estas redes neuronales, básicamente, y va teniendo este aprendizaje automático dependiendo de todo lo que está el servicio de la web, digamos, toda la información que está disponible en la web, y también con nuestras propias preguntas se va entrenando y mejorando en cierta forma el nivel de precisión en las preguntas que hacemos. Ahora, ¿en qué momento nos puede ayudar ChatGPT? Yo lo voy a defender, me gusta bastante, independiente que tenga todas estas restricciones y limitaciones. Nos permite quizás hacer preguntas un poco más iniciales para saber dónde buscar información. Entonces, por ejemplo, incluí esta pregunta
que realicé a propósito de una investigación que estoy haciendo en el máster que estoy realizando ahora como les comentaba Matías, y básicamente le pregunté cuáles son las obligaciones de ciberseguridad que puede haber implementado el Coordinador Eléctrico Nacional en Chile. Y me da una serie de información interesante, que me da información respecto quizás de normas técnicas. También me da, por ejemplo, ciertas luces de algunas leyes nacionales que podrían estar relacionadas con la ciberseguridad. Interesante también que me arroja, tengo que comprobar esta información, la tengo pendiente, ver si es que está realmente asociada con las prácticas internacionales que están asociadas al Reino Unido. Y finalmente me da si podríamos decir, la primera como esquema de qué podría buscar si quiero seguir buscando sobre obligaciones de ciberseguridad del Coordinador Eléctrico Nacional. Sin embargo, ya y tomé este tema, porque a pesar de que quizás un poco volver al pasado y hablar de civil en su etapa más inicial, aquí en el fondo quise tomar derecho chileno específico para que entendamos cuáles son los problemas que podrían existir en ChatGPT. Le pregunté la clásica discusión que nos pasan a todos en los primeros años de civil, que es básicamente inexistencia versus nulidad en el acto jurídico, ¿cierto? Entonces, primera pregunta, que pareciera ser bastante simple: ¿te está reconocido o no la inexistencia del acto jurídico en el derecho chileno? Todos sabemos que no, pero aquí es donde uno empieza como a preguntarse si es que realmente ChatGPT era la mejor herramienta para iniciar esta pregunta, porque nos dice que nos empieza quizás a decir ciertas palabras que nos puede inducir error. O sea, todos sabemos que el acto que es nulo en realidad tiene efectos retroactivos y una vez declarada la nulidad, ¿cierto? Todos sabemos que se va a tener como que el acto de contrato no se hubiese celebrado, ¿cierto? Pero no sé si podemos decir esto en el examen de grado. Sí, es como si el acto de contrato nunca existió. No es exactamente lo mismo, de hecho esa es la esencia de la discusión, ¿cierto? Entre la inexistencia y nulidad. Entonces aquí ya empezamos como con ciertos problemas, y perdón que sea volver a estos inicios, pero nos permite como a todos los chilenos quizás como unirnos un poco en esta duda y entender el funcionamiento de ChatGPT. Entonces seguí preguntando en esta línea de preguntas. ¿Se podría argumentar entonces la inexistencia del acto jurídico en Chile? Interesante aquí, para destacar también, por eso era importante entender cómo funcionan estas técnicas de inteligencia artificial, dice, como se mencionó anteriormente. O sea, ya está entendiendo que seguimos hablando de la misma pregunta que le estaba haciendo antes, lo cual, en la línea del chat, esto a mí ya me parece impresionante, porque básicamente ya no tienes, en la medida que vas precisando en el mismo chat, lo que quiero llegar es que la máquina también, o sea, este software va a ser capaz de ir mejorando en teoría su respuesta. No siempre va a ser así, pero ya está ya está encerrada en el ámbito de pregunta o de temática que nosotros ya estamos preguntando. Entonces se está perfeccionando a sí misma, independiente de que este aprendizaje sea exitoso o no, pero está alimentándose de esta discusión. Y nuevamente empieza con estas quizás contradicciones o quizás cosas que nosotros, abogados en Chile, sabemos que quizás no son las respuestas más perfectas en la academia ni tampoco en la profesión, ¿cierto? O sea, efectivamente no existe, por ejemplo, la inexistencia en el Código Civil, esa es la esencia de la discusión. Pero dice que nunca, por ejemplo, aquí todo acto es nulo o anulable debido a que la falta de cumplimiento de requisitos esenciales para su validez, lo que implicaría que no produce efectos jurídicos. Básicamente la esencia de la nulidad es que el acto produce efectos hasta que declaremos la nulidad, ¿cierto? Entonces, efectivamente induce error. Independiente que la información quizás podría estar un poco más completa, aunque esté incorrecta, que la pregunta anterior. Y finalmente, esta es la misma idea como quizás cuando ya le empiezas a preguntar ejemplos, básicamente empieza a complementar y sigue la misma línea de discusión, que es lo cual yo encuentro que es lo que permite a todos los seres humanos mortales que no entendemos mucho cómo funciona internamente la tecnología, impresionarnos, porque básicamente lo que te está demostrando esta línea de preguntas es que lo que sí está haciendo es entendiendo que seguimos en una misma temática, independiente que las preguntas son distintas. Entonces,
con este ejemplo, quisiera como quizás reducir o ya concluir cuáles serían las desventajas y desventajas de utilizar ChatGPT como herramienta de investigación jurídica. Principalmente la gran ventaja es licencia abierta. ¿Qué quiero decir con esto? No sé si es una gran la ventaja que tiene es que precisamente cualquiera la puede usar. La desventaja que tiene eso es que básicamente tenemos, como vamos a ver, los invito a leer las términos y condiciones de ChatGPT, las podemos analizar de hecho quizá en el foro de preguntas, pero básicamente hay poca claridad de quién es el dueño del contenido y más importante aún, la licencia abierta tiene la contracara de que no tenemos el riesgo de la falta de precisión y además tenemos también la falta de cita. No tengo idea de dónde está sacando esta información. ChatGPT no me dice... Y yo saqué toda esta información como si lo haría quizás un artículo académico, o sea, lo debe hacer un artículo académico, y esta información yo la obtuve del artículo tanto, de la ley tanto y de este tanto. Pero volviendo a las ventajas, puede trabajar en distintos idiomas. Al menos he jugado con ChatGPT en inglés y en español y resulta ser por lo menos bastante acertado en la temática, quizás no en la respuesta, pero bastante interesante su propuesta. Facilita enormemente el acceso a la información de todas maneras. Como les decía, si uno quiere partir un tema desde cero y quizás desde ahí, de a poco, uno seguir investigando por su cuenta, es una gran herramienta. En la medida que se hagan preguntas, digamos, precisas en lo posible o que estén contenidas que puedan ser capaces de reflejar el contexto en donde uno está preguntando. Si uno va a preguntar si existe la inexistencia, no puede dejarlo en el aire, digamos. Tienes que preguntar qué es en Chile o si es por ejemplo, en el sistema jurídico anglosajón, en donde sea. Pero hay que darle contexto a esa pregunta para que ojalá la respuesta sea capaz de entender el contexto de esa interrogante. Por supuesto, nos reduce el tiempo de trabajo porque nos arroja información relevante, independiente que no es precisa, o 100% precisa. Y también nos ayuda, como veíamos en esta línea de chat, que se puede ir refinando de a poco en la medida que uno vaya precisando la pregunta y dándole más contexto también a esta fuente de información, a este buscador. Y básicamente las desventajas es lo que ya hemos comentado con Juan David, la falta de precisión, quizás, y esto es lo más importante quizás para la profesión jurídica, la capacidad de análisis crítico. Más allá de los otros problemas técnicos que podamos ver respecto de quién es el dueño del contenido y básicamente quién es la cita o quién es la fuente de información que está utilizando ChatGPT. No sé si quieren ahora o podemos dejar hasta el final, quizás jugar un poco con ChatGPT, el software, pero me gustaría que sí hiciéramos un poco la reflexión que hizo Juan David también en el mismo ejercicio de la inteligencia artificial versus el abogado, pero en el sector privado. Y básicamente yo creo que estamos llegando a la misma conclusión, o sea, ChatGPT y todas las herramientas que utilizan este tipo de tecnología son útiles en la medida en que uno no cuente solamente con ellas. Ellas no pueden ser la única fuente de información, se tienen que utilizar como herramientas de apoyo. Y básicamente también los invito a jugar con estas tecnologías en la medida en que por supuesto, no generen ningún incumplimiento en confidencialidad, datos personales, etcétera, pero pueden hacer preguntas muy interesantes, no solo jurídicas, y de a poco ir perfeccionando también su capacidad de preguntar, porque en la medida que la pregunta sale un poco más contextualizada, la respuesta puede mejorar. No es una garantía de que vaya a mejorar, pero sí este tipo de técnicas son capaces de ir aprendiendo del error anterior o del contexto anterior, si uno quisiera decirlo de una forma. Y la recomendación que incluso ChatGPT te la dice, básicamente es que se consulte directamente la información que está citando esta herramienta. Sin embargo, ¿qué está fuera de este tipo de tecnologías y cualquiera de los software que hemos comentado hasta el día de hoy? Claro, finalmente las podemos utilizar como herramientas de búsqueda e investigación jurídica, pero un abogado en realidad nunca puede desconocer ni dejar de tener presente cómo esa información jurídica, vamos a decirle a todas las fuentes del derecho que podemos buscar a través de ChatGPT, con los hechos de la causa. Y esos hechos de la causa no solamente yo tengo mis serias dudas si los pueden compartir en ChatGPT por temas de confidencialidad, son
ahí es donde realmente está la labor del abogado, ¿cierto? Como conectar el mundo jurídico con los hechos que tenemos que solucionar, con el problema jurídico que tenemos que solucionar. Le falta análisis crítico, por supuesto que también le falta criterio jurídico, en un sentido de que, está bien, hoy día yo lo hice con un ejemplo quizás muy básico, que era inexistencia y nulidad, pero en un juicio puede ser clave determinar si el contrato en realidad nunca existió. Entonces necesitamos volver al criterio y al análisis crítico de las posturas. Tenemos que tener espacio en la discusión, o sea, no es por nada una discusión que nos preguntan en el examen de grado hace por lo menos 60 años, 80 años, no recuerdo muy bien cuándo empezó la discusión Claro Solar Alessandri, pero esa discusión ChatGPT la olvidó y nosotros no la podemos olvidar. Entonces es un gran argumento a favor de que los abogados parece que todavía le podemos ganar a la inteligencia artificial. Por supuesto, con la mano a lo que estaba diciendo, capacidad para discutir, ponernos en dos situaciones o contraargumentar un mismo caso, es clave, por ejemplo, quizás para una estrategia judicial, y eso no es capaz de hacerlo ChatGPT, al menos hasta el día de hoy. Y finalmente, la responsabilidad, como les comentaba, quién va a ser dueño o quién se va a hacer cargo de lo que nos está arrojando como resultado esta herramienta. Si se quieren quedar un poco más tranquilos, porque esa duda en LinkedIn estuvo dando vueltas como si la inteligencia artificial va a reemplazar a los abogados, ni siquiera ChatGPT piensa que los abogados van a ser reemplazados por él mismo. Y en este sentido lo encuentro como anecdótico, pero es casi simpático lo que nos contesta, bastante humilde. Los abogados tenemos que estar presentes, tenemos que apoyar en el desarrollo de estas tecnologías, y eso me parece muy interesante como desafío. Digamos, como nuevas tendencias que podemos tener en la profesión, no solamente quizás la tradicional labor del abogado, pero tenemos que aprender a reinventarnos y a complementarnos con estas técnicas, por lo menos esa es la invitación que nos hace ChatGPT. Y con eso quería cerrar básicamente con un par de reflexiones que los invito por favor a compartir lo que ustedes estimen pertinente en esta charla, pero me quería que nos quedáramos con ciertas reflexiones respecto a qué cambios podría traer la inteligencia artificial en la profesión. Yo creo que lo que está claro es que van a aumentar de todas maneras en un futuro muy próximo el valor de las habilidades como el análisis crítico, la creatividad, la comunicación, la estrategia, porque son herramientas, ninguna de estas habilidades las puede reemplazar ChatGPT, ni ninguna de estos software, digamos. Nos va a exigir mejorar nuestro desempeño profesional, por supuesto, porque ya vamos a aumentar la responsabilidad. No podemos alegar negligencia en el sentido, no podemos alegar ignorancia con estas técnicas, con estos software. O sea, la frontera de lo que podíamos dejar de saber, si es que en algún momento pudimos dejar de saber algo, ya estas técnicas no están corriendo la frontera mucho más allá, y hay que asumir esa labor. También han salido, de hecho el día de ayer les quería, lo dejo como comentario si quieren profundizar en las preguntas, pero ya hay estudios o al menos como como artículos serios que están comentando también el uso de ChatGPT y todas estas tecnologías como por el lado de la delincuencia. O sea, nuestra contraparte quizá va a estar mucho mejor preparada para su propia defensa o realizar ciertos delitos, como por ejemplo phishing, porque va a poder, en el fondo, estas herramientas permiten apropiarse de ciertas técnicas de lenguaje y redactar ciertas frases como si lo hubiese redactado otra persona. Entonces, básicamente estamos compitiendo con alguien mucho más competente y por ende la exigencia del desempeño profesional no solamente pasa porque tenemos más herramientas para conocer información, sino que también nuestra contraparte también las tiene. Por supuesto que vamos a poder, eso sí, mayor eficiencia en actividades mecánicas que hemos tenido todas nuestras tareas del día a día. Yo creo que va a tener un impacto también en las ofertas de honorario, porque obviamente ya podemos decir que vamos a perder menos tiempo o no necesitamos tanto tiempo quizás para revisar ciertos documentos, independiente que yo creo que los abogados en juicios o en negociaciones van a tener que saber todos estos documentos igual, independiente que sean procesados o no por un software. Pero por supuesto que no le vamos a poder traspasar todos estos costos al cliente y quizás van a aumentar los honorarios digamos, por valor fijo, o básicamente nuestro valor hora va a tener que reflejar que está siendo pagado en otras habilidades, no solamente en la aprender o recopilar información.
Y por último, y esto es muy interesante, es que se nos está abriendo un nuevo campo, básicamente porque todas estas tecnologías del Legal Tech requieren del apoyo de abogados y profesionales jurídicos, ya sea paralegales o que sean personas conocidas que estén formadas en este ámbito para perfeccionar los algoritmos y perfeccionar estas tecnologías. Entonces se nos está abriendo un nuevo campo que a todos los que les guste la tecnología los invita a participar. Y con eso termino. Espero que haya sido interesante. Muchas Y dejo de gracias, compartir Natalia. pantalla. Tenemos en honor al tiempo, o sea, muchas gracias, muy interesante la presentación, en honor al tiempo. Voy a ir a un par de preguntas. Se hicieron varias preguntas en el chat, pero quiero con Juan David tratar de responder primero. Espera, de las preguntas que están, que salieron muchas más preguntas, entonces estoy tratando de buscarlas. ¿Qué es lo que pasa cuando dicen si nos puedes contar qué es lo que pasa con los modelos de predicción de casos, ¿no es cierto? Los primeros casos de inteligencia artificial, los típicos que uno pasa en clase, son estos casos donde los israelitas hacían predicción, ¿no es cierto?, la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos y que tenía una buena predicción, pero estamos hablando hace unos 10 años ya atrás. ¿Existe tecnología interesante en ese sentido? Si nos puedes contar un poco. Pero, por supuesto. Pero antes de eso, quiero decir que la supuesto. última diapositiva de Natalia me siento muy identificado con esas reflexiones finales, pero yo quiero advertir lo siguiente y es, bueno, Natalia y yo tenemos como diferentes grados de optimismo y está muy bien que Natalia sea un poquito más optimista y yo un poquito menos, está perfecto eso. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado en no antropomorfizar los sistemas. Entonces, ChatGPT no piensa, no tiene sentimientos, no es humilde, no es grosero, no razona. Y es que eso es parte de la diferencia entre ser un abogado, ser humano, y simplemente un modelo de lenguaje, ¿verdad? El abogado no solo regurgita información, que es lo que hace ChatGPT y estos modelos de lenguaje, sino que hace mucho más. Y es, digamos, los sistemas no son agentes morales, no distinguen entre el bien y el mal, ni pueden ayudarnos, digamos, a relevarnos de esa tarea. Y por eso, pues, el abogado no va a ser reemplazado enteramente por los sistemas de inteligencia artificial, a pesar de que muchas actividades de pronto sí lo van a hacer. Yo incluso agregaría una que de pronto Natalia no alcanzó a mencionar, y es que en Colombia, por ejemplo, y en muchos sistemas, las audiencias son orales y la sentencia se profiere verbalmente. Entonces, son muy importantes las transcripciones porque igual el día de mañana uno necesita las transcripciones no solo para buscar casos pertinentes y demás, sino porque la justicia igual deja constancia de la sentencia por un soporte escrito. Y los sistemas de inteligencia artificial que hoy en día se utilizan para transformar voz a texto son muy importantes. Antes había personas sentadas en una máquina de escribir tomando apuntes de lo que iba pasando en la audiencia. Ya ese trabajo seguramente se desplazará a hacer otro tipo de tareas. Bueno, el tema de la predicción. Aquí es donde también entramos un poco en el tema del optimismo. ¿Qué tanto optimismo hay? Porque es que hay muchos sistemas que se están comercializando y publicitando como que logran hacer cosas que no tenemos tan claro que logran hacer. Y un punto crucial son los de predicción, los que tratan de predecir qué tan probable es que usted gane o pierda el caso según la conformación del tribunal. ¿Qué tan probable es que usted gane el caso según las características de su cliente? Y sí hay sistemas desarrollados en Estados Unidos, en Canadá en particularmente, yo no he entendido muy bien, pero en Canadá en particular tienen, digamos, unos desarrollos de este tipo de sistemas predictivos. Y yo sé que tanto oficinas de abogados como entidades públicas, entonces, por ejemplo, en Colombia hay una agencia de defensa del Estado, que se encarga como de administrar los casos más grandes colombianos, y ellos tienen varios sistemas de inteligencia artificial, incluyendo algunos en los cuales pretenden, digamos, obtener algún tipo de predicciones, de probabilidades. Pero, digamos, yo no soy tan optimista sobre la capacidad de predecir conductas humanas tan complejas como las que ocurren en los casos. O sea, si a mí me preguntan si los sistemas de inteligencia artificial son buenos para predecir sucesos naturales, no, ¿qué tan probable es que mañana el día en Santiago de Chile sea el aire muy contaminado? Bueno, digamos,
entiendo por qué hay unos patrones y unas regularidades y de pronto eso es posible predecirlo. Predecir cómo va a fallar un tribunal, un juzgado, eso me parece más difícil. Pero igual, pues digamos, son proyecciones que si se toman como insumos, no como predicciones, sino como insumos para la toma de decisiones informadas, pues me parece, digamos, legítimo su uso tanto en el sector público como en el sector privado. Interesante porque yo creo que estamos en una línea hacia abajo, porque si Natalia es optimista, Juan David es un poco menos optimista, yo de frente soy pesimista, yo no tengo tengo una visión mucho más negativa de lo que va a pasar, porque creo que, y perdón que yo estoy de moderador, no estoy de participante, pero para compartir en el fondo la idea, es un problema de granularidad de las funciones, ¿no? La función, particularmente pensemos en la función jurisdiccional, no solamente la función del abogado, no pensemos en la función del juez, ¿no? Es una función esencialmente granular, el juez no tiene una función, si uno pregunta qué es lo que hace un juez procesalmente, ¿no es cierto? Uno diría conocer, resolver, ¿no es cierto? Ejecutar lo resuelto, o la definición que tenga cada código. Sin embargo, ¿no? Lo que me parece interesante de la discusión es que hay muchos trabajos que no. O sea, si nosotros vemos realmente cuál es la función fuera de esta clasificación funcional jurídica, hay muchas cosas pequeñas que hace el juez que son reemplazables. Ejemplo, ¿no? Desde hace algún tiempo en Chile, los tribunales penales, hay una resolución, que es la resolución que fija audiencia, fija fecha en audiencia, que antes el que hacía, no, miraba, decía, esta es medianamente compleja, entonces le voy a dar media hora de audiencia, esta es muy compleja, le voy a dar una hora, no tengo idea. Pasó a ser una resolución completamente automatizada donde la complejidad está preestructurada. No sé si hablamos de inteligencia artificial realmente tal en un sentido como más moderno, pero básicamente un sistema automatizado y la resolución sale, ¿no es cierto?, sin revisarse por el juez y se emite la resolución automática. Entonces, se reemplazó al juez, la función jurisdiccional clásica no es cierto?, pero una pequeña cosita, ¿no es cierto?, una pequeña resolución se reemplazó. Entonces, creo que hay muchas funciones que no son tan inteligentes, ¿no es cierto? O que no necesitan inteligencia a ese nivel, no necesitan innovación, argumentación, etcétera, que sí pueden ser reemplazados y finalmente hay una carga total que se reduce. Hay un porcentaje de la carga total de funciones que se reduce y siento que va a pasar lo mismo que en abogados. No toda la pega de abogados es tan inteligente. De hecho, todos los que hemos trabajado en una oficina en algún momento estamos haciendo pega bastante aburrida que no siento perfectamente va a ser automatizado. Entonces, claro, tomo el tema, o sea, tomo el punto de que efectivamente hay cosas que son complejas. Sí. El paréntesis es que, digamos, hablábamos al comienzo que inteligencia artificial es un concepto que designa todo tipo de tecnologías. Sí. La OECD tiene una clasificación muy útil para uno imaginarse los diferentes sistemas según el tipo de resultado que ofrecen. Entonces, hay sistemas que reconocen, entonces, digamos, escanean miles de documentos o miles de imágenes para detectar patrones. Hay sistemas que detectan eventos, detectan anomalías, por ejemplo. Hay sistemas que sirven para optimizar procesos, como el que acabas de explicar. Hay sistemas que facilitan la interacción, el soporte humano-máquina, los chatbots. Hay sistemas, por último, que pretenden predecir. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles de esos tipos de sistemas estamos introduciendo en el mundo legal? Hoy en día, en el ecosistema de inteligencia artificial, los tipos de sistemas más comunes y más, digamos, robustos son los que hacen funciones de reconocimiento y detección de patrones. Eso es lo mejor que hacen y lo más confiable. Por eso tienes toda la razón. Hay muchas tareas muy mecánicas que se pueden automatizar. En Colombia también tenemos una automatización desde hace muchos años es a qué juzgado le asignan determinados procesos. Y eso es aleatorio también para garantizar la independencia. Y eso seguramente en algún momento de la historia lo hacía un ser humano que iba asignando casos y hoy en día es automatizado. Entonces, sí, pues cierro ahí para... No sé si Natalia quiere aportar la visión positiva de esto. A mí me gustaría agregar un pequeño detalle o un pequeño aporte en esta discusión respecto a la labor del juez. Pese a que me encanta ser la persona optimista en este panel,
Lo que sí quiero dejar muy presente es que soy una persona optimista, como utilizando la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo en todo el quehacer jurídico. Sin perjuicio que, por ejemplo, cuando nos empezamos, por ejemplo, precisamente las herramientas predictivas, que uno se cuestiona un montón de series que seguramente lo van a ver en el diplomado, todos los que estén interesados, básicamente los sesgos que pueden haber detrás de este tipo de tecnología, el problema de la data histórica que puede estar detrás de estos sistemas de análisis predictivo. Igual no podemos olvidar que nuestro sistema, y yo en este sentido optimista también con el derecho mismo, la labor del juez tiene que ser independiente e imparcial. Y la independencia no la podemos sacrificar a la costa de la tecnología. Lo que quiero decir es que un sistema de análisis predictivo no puede ser lo que deje de hacer el juez precisamente independiente en su labor. Porque es lo mismo que estuviera una persona al lado diciéndole, ¿sabes qué? Esta persona es delincuente. Y todavía no tenemos la prueba de su culpabilidad porque la inocencia se presume, en realidad es un principio de inocencia la que se establece en casi todos los sistemas jurídicos. Entonces, en ese sentido, como mi optimismo está tanto en el derecho como está construido hasta ahora y en las posibilidades que tiene la inteligencia artificial para ser una herramienta de apoyo en todas nuestras labores, digamos, desde el abogado hasta el juez. Y también los reguladores también de políticas públicas, etcétera, porque precisamente un análisis predictivo trabaja respecto de tendencia. Y a veces quizás la única brecha que existe entre el abogado de año 1 de un estudio jurídico que es recién egresado y el abogado de año, el socio dentro del estudio de la firma, es que sabe que hay ciertos temas que no los van a acoger los ciertos tribunales y eso yo quizás lo puedo ver en la data. No tengo por qué apostar a que ese va a ser realmente el resultado, pero me reduce una brecha de por lo menos de conocimiento que no la voy a adquirir de otra forma hoy día, salvo que trabaje esos 20 años quizás en ese mismo caso. Entonces, en realidad el optimismo está por todas las instituciones, digamos. Aquí hay que trabajarlo en forma crítica y con un poco más de complemento entre ambas ciencias, digamos, la ciencia social y la ciencia propiamente tal de inteligencia artificial, la ciencia jurídica. Les puedo contar un caso entretenido. Cuando uno lee los libros de Derecho e Inteligencia Artificial, que era un poco más viejo, unos 10 años atrás, que en esta cuestión es como libros casi clásicos, ¿no? Siempre se hacía referencia a que en una corte en Shandong, que es una región en China, se había automatizado, ¿no es cierto?, un tribunal de inteligencia artificial y habían sancionado, que se dio 10.000 casos, y todo es perfecto. Yo estaba en China cuando salen los papers y todo eso, y dice, no me cuadra que esto sea tan... No me cuadra, ¿no? Dice, no, se funcionó perfecto, ¿no? Tuvo una tasa de error de nada. Y Natalia conoce esto porque lo cuento en clase. No me cuadra que esta cuestión sea así. Y me puse a ver datos, ¿no? Tratando de explicar, qué sé yo. Al final, claro, eran tribunales penales, pero los tribunales penales en ese momento, si no estoy equivocado con el número, ratificaban la sentencia de la fiscalía en un 99,75%. El juez solo llegaba a la denuncia de fiscalía y el juez decía, ok, lo firmaba y lo entregaba en un 99,75%. Entonces, después se automatizó y se presentó como el caso de éxito. Y automatizar eso también lo hago yo con un Excel, ¿no? Hay muchas trampitas con estas cosas. Sí. De todas maneras. Yo, un paréntesis, esa historia me hizo recordar otra, y es uno de los métodos de entrenamiento de aprendizaje automatizado con imágenes es presentar, digamos, un cuerpo de imágenes etiquetadas. Entonces, por ejemplo, yo pongo 1000 imágenes etiquetadas como perro. Entonces, aprenda que estas 1000 imágenes son como perro, reconozca los patrones. El sistema, digamos, lo que va a hacer es revisar píxel por píxel. Le meto otros 1000 fotos que dicen etiquetada cada una, esto es un lobo. Entonces voy a tratar de que el sistema, sabiendo que ya sabe que hay unas que están etiquetadas como perro y unas como lobo, trate, digamos, de predecir cuando le ingrese una nueva imagen si es un perro o es un lobo. Entonces hicieron el sistema y el sistema arrojaba un 99% de efectividad para distinguir cuándo era perro y cuándo era lobo. Pero dijeron, no, pues nos fue muy bien, nuestro sistema es lo máximo. Pero quisiera saber ese 1%, ¿qué pasó? ¿Por qué está fallando nuestro sistema en 1%? Nos encantaría que fuera el 100%, ya que nos fue tan bien. Entonces,
¿qué pasaba? La inferencia que estaba haciendo el sistema no tiene nada que ver como con la forma del animal, ni con algún tipo de razonamiento que le permitiera distinguir que era perro o que era lobo, sino todo lo que estaba haciendo era distinguir el contexto. Entonces, las fotos con las cuales fue entrenado y había lobos, todas, el contexto era la nieve, mientras que los perros no era la nieve, era normal. Y en alguna foto que le presentaron nueva, había un perro en la nieve. Entonces el sistema simplemente detectó, eso es un lobo. Entonces, el hecho de que sean cajas negras, en el caso de los aprendizajes automatizados, nos deja a nosotros, y eso está en un paper que compartí en el chat, en un problema muy grande para efectos del sistema de justicia, de debido proceso, de derecho a la defensa, donde, bueno, ¿cómo fue que el sistema recomendó que, por ejemplo, debería ser yo sancionado? ¿O cómo es que el sistema recomendó que yo iba a ser reincidente y que, por tanto, iban a dictar una medida de aseguramiento privativa de la libertad? Entonces, sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado, y hay algo que no hemos mencionado y que es muy importante mencionar, y es que hay algo un sesgo que tenemos los seres humanos que se llama el sesgo del automatismo, y es que cuando usamos un sistema que nos recomienda qué hacer, hay un momento en el cual nosotros empezamos a recaer sobre el sistema sin cuestionar mucho qué nos está sugiriendo. A mí me pasa, por ejemplo, mucho cuando estoy conduciendo y Waze o otro de Google Maps me dice por dónde coger, y yo digo, esto fue una locura, ¿cómo pude haber hecho caso si era evidente que esto era una estupidez? Casi termino metido en un lago. No, tampoco, pero realmente, digamos, uno de mis miedos, para entrar en el lado menos optimista del panel, es pues que se generen estos sesgos de, digamos, de automatización o automatismo, y que las personas simplemente empiecen a coger lo que responda ChatGPT sin mayor elaboración, le pasen un proyecto de fallo a un juez o le pasen un proyecto de concepto a un abogado más senior. El abogado más senior y el juez no saben que se usó ChatGPT y terminan usando esos textos que de pronto tienen información falsa o incluso ficticia, y termina una sentencia judicial con una decisión motivada falsamente, o un concepto legado en el que, por ejemplo, como tú explicabas el concepto de inexistencia, pues ChatGPT no estaba realmente abordando bien el caso chileno. No, yo creo que si les parece, en honor esto podríamos estar, pero como que nos falta tener algo en la mesa para compartir, y esto podría darse hasta mañana en la mañana. Yo les pido disculpas por extenderme en el tiempo, lo siento. No. Tenía a la vista el reloj, lo siento. No, al contrario, esta discusión la podríamos tener hasta mañana, así que está muy entretenido. Pero quería pedirle unas palabras de cierre, Natalia, Juan David, y el resto, bueno, el resto que quiera seguir discutiendo esto por horas de horas, y aprender que se metan al diplomado que ahí Sebastián acaba de mandar el link. Pero Nati, Juan David, por favor. Natalia, si quieres comienza tú, ya que yo comencé hablando. Ya, y vamos a cerrar con optimismo. No lo destruyas, por favor, ese optimismo, Juan David. Bueno, yo creo que lo que podemos decir para cerrar, aparte de agradecerle a todos el interés, la verdad es que todas estas herramientas están recién iniciando, independiente que llevan un largo tiempo de desarrollo, pero digamos, en términos prácticos, estamos recién empezando en esta carrera Legal Tech y todas las otras Food Tech, todo lo que se pueda especializar en inteligencia artificial. Todos los rubros van a estar tocados por esta técnica, y esa es la importancia quizás de empezar a preguntarnos y tener estas instancias de ver cómo puede esto relacionarse o no con nuestra profesión y con nuestra industria, digamos. Yo creo que lo más importante es entender las limitaciones y entender un poco la técnica que está para ser capaces de saber cómo aprovecharla y también saber qué es lo que no puedo hacer con ella. Y jamás olvidar cuál es nuestra labor, porque el juez no puede dejar de ser independiente, el abogado no puede dejar de ser crítico, no puede dejar de ser responsable de lo que está haciendo, solo porque tiene una herramienta que en realidad, al interactuar con ella, uno se impresiona porque es inteligente, de cierta forma te contesta, te dice, no, yo no soy una máquina, o sea, soy una máquina, no tengo gusto, no tengo sabores, no tengo cómo decirte cuál es el mejor bar de Londres, que yo le pregunté, por ejemplo, o si podemos reemplazar al abogado con ChatGPT, te va a decir que no lo puede hacer, pero es una fuente de información
y sabiendo, preguntándose sus limitaciones puede ser muy útil. Entonces, el llamado a esto no solamente es seguir con esta curiosidad en este ámbito tecnológico, pero también nunca olvidar lo que tenemos que hacer y cuál es nuestra responsabilidad, cada uno desde su propia industria y su propio trabajo. Bueno, yo primero estoy muy contento porque no fui el más pesimista del foro y casi siempre soy el más pesimista. De hecho, hoy me moderé un poco, Entonces, mi mensaje, y voy a hacer un poquito eco de Natalia, y es que si vayan a usar el sistema, úsenlo de manera informada. Uno no conduce un automóvil sin primero saber cómo conducir un automóvil, ¿verdad? Y lo que pasa es que eso también implica que uno no aprende a conducir un automóvil en la vía principal de la ciudad a mediodía, ¿verdad? Comienza en un lugar donde no haya nadie cerca. Y lo mismo ocurre con estos sistemas. Digamos, ustedes quieren aprender, casi siempre lo mejor para aprender algo es usarlo, pero úsenlo seguramente al comienzo en cosas que no sean importantes. Experimenten, eso está muy bien, uno aprende experimentando, pero como les decía, tengan sensibilidad de saber en dónde experimentar y cuándo no es el lugar para experimentar. Y por último, voy a reiterar algo con lo que comencé, y es que la inteligencia artificial no es singular, es realmente plural, son un montón de sistemas. Yo realmente no soy particularmente optimista de los modelos de lenguaje a gran escala, yo no creo que eso nos va a llevar, digamos, a un cambio sustancial en la profesión legal. Creo que esos sistemas ni en el corto ni en el mediano plazo van a resolver los problemas que tienen en este momento de producir información incorrecta y producir ficción, alucinar. No creo que los vayan a resolver en el corto plazo por la manera como funcionan. No es como que yo simplemente sea pesimista, sino es que por la manera como funcionan, como son entrenados, como son desarrollados, por ahí no va a ser. Pero bueno, eso es una discusión aparte. Pero ya que muchos de ustedes seguramente están supremamente interesados en el uso de tecnologías emergentes, entonces mi invitación es a que conozcan los diferentes sistemas de inteligencia artificial, porque sí hay muchos que no adolecen de todos los problemas que tienen estos modelos de lenguaje a gran escala, muchos sistemas especializados para derecho debidamente probados. La mayoría de esos no serán de acceso abierto, eso es verdad, solo se usarán en la oficina de abogados que acceda, digamos, que pague por ello, o en los oficinas públicas que también hagan lo mismo, pero que pues si tienen curiosidad, pues tengan la mente abierta de saber que hay todo tipo de sistemas que hacen diferentes tipos de funciones. Genial, gracias por la invitación. No, muchas gracias, Natalia, muchas gracias, Juan David. Esta conversación, insisto, puede ser de horas porque hay que pensar los futuros con niveles de optimismo o pesimismo distintos. Creo que eso más es fantástico para generar este diálogo. Por lo pronto se viene un mundo entretenido y este tema no se va a ir, así que al menos va a ser divertido la discusión, ¿no es cierto?, y la implementación de estas herramientas por los siguientes años. Muchas gracias a todos los participantes, dejamos casi todas las preguntas de fuera, pero se nos acabó el tiempo por la entretención y que tengan una muy buena tarde.